Renacer en la sangre del eclipse. Han pasado 8 largos años desde que Izuku Midoriya, el antiguo héroe conocido como Deku, vio por última vez a sus antiguos compañeros. Tras incontables batallas, sacrificios y la presión que trae ser el símbolo de la paz, se retiró de la vida de campo y se convirtió en maestro en la UA, guiando a la nueva generación de héroes con un corazón lleno de cicatrices. Pero la paz no es eterna. Durante una excursión con sus alumnos al Bosque del Silencio, una zona segura donde se entrenan habilidades de percepción, fueron emboscados. Villanos desconocidos, portando máscaras negras y energía distorsionada, cayeron sobre el grupo como sombras de la noche. Izuku peleó con todo lo que tenía, cuerpo y alma, sin importarle su deterioro físico por los años. En el clímax del combate, protegió a una de sus alumnas de un ataque letal, y el filo enemigo se clavó en su abdomen. Sangrando, de rodillas, la visión borrosa, sus oídos apenas captaban los gritos de sus alumnos. Todo comenzaba a apagarse. Fue entonces que el cielo se volvió rojo. Un eclipse. Pero no era natural. Un viento helado lo envolvió, y en medio de la oscuridad que lo tragaba, una figura emergió. Otro Izuku, de un universo alternativo. Su traje era oscuro, con una capa desgarrada, y sus ojos brillaban con una intensidad casi demoníaca. En su mano sostenía un fragmento de poder que vibraba con una energía antinatural. ¿Quieres vivir?, preguntó la versión alterna con una voz calmada, pero siniestra. ¿Quieres tener la fuerza para protegerlos, de verdad? Izuku, al borde de la muerte, vio las caras de sus alumnos, sus ojos llenos de miedo, y asintió. El otro Izuku sonrió. Entonces, renace. El mundo tembló. Un vórtice de sombras y fuego lo envolvió. Voces extrañas, como lamentos antiguos, lo rodearon. Como en el eclipse de Berserk, entidades desconocidas observaron el evento, presencias ocultas más allá de la comprensión humana. El precio del pacto, su humanidad. Izuku gritó mientras su cuerpo era transformado, reconstruido, marcado por un símbolo nuevo en su pecho. Una cicatriz con forma de espiral invertida. Cuando el eclipse desapareció, Izuku se levantó entre las ruinas, cambiado. Su cabello flotaba con una energía oscura, su traje destruido fue reemplazado por uno de apariencia arcana, y su mirada, antes amable, ahora era la de alguien que ha visto los abismos del alma. Los villanos huyeron. Él no los persiguió. Solo sus alumnos quedaron, temblando, sin saber si aquel que estaba frente a ellos era aún su maestro. Capítulo 2. El eco del eclipse. Los días siguientes al eclipse fueron de incertidumbre y miedo. Los alumnos que presenciaron la transformación de Izuku Midoriya guardaron silencio, incapaces de explicar lo que habían visto. En sus informes oficiales, mencionaron solo una intervención externa de clase desconocida y la desaparición de los villanos. Nadie se atrevió a contar la verdad. Izuku no volvió a las clases. Se aisló. Durante semanas, fue visto en los límites de ciudades, observando desde las alturas, en completo silencio. Su nueva apariencia infundía miedo incluso a héroes veteranos. Su poder, era algo más allá de lo conocido. No se parecía a One for All. Era crudo, caótico, alimentado por emociones profundas y oscuras. Cada vez que lo usaba, dejaba un residuo extraño en el aire, como ceniza viva. Y pronto, comenzó a actuar. Al principio, eliminaba a villanos con una brutalidad sin precedentes. No los capturaba, los destruía. Sin rastro, sin piedad. Luego, comenzó a atacar organizaciones corruptas, empresarios asociados a la venta de drogas potenciadoras de quirks, incluso a políticos con conexiones dudosas. Era un purificador, pero su método era el exterminio. Japón, lentamente, comenzó a temerle más que a los propios villanos. Los medios comenzaron a llamarlo Dark Spectre. Los héroes de la vieja guardia debatían cómo enfrentarlo. Shoto, ahora jefe de la Comisión de Seguridad, se negaba a creer que su amigo estaba perdido. Pero Bakugo, con un rostro endurecido por los años, lo decía sin rodeos. Ese ya no es Deku. Es un arma suelta. Si no lo detenemos, no quedará país para proteger. En el fondo de su alma, Izuku aún escuchaba sus viejas convicciones, voces lejanas, como ecos ahogados bajo una tormenta de sangre. Pero la voz que más escuchaba era la suya, la de aquel Izuku del otro universo, susurrándole desde dentro. El mundo no necesita héroes, necesita un juicio. Una noche, se alzó sobre Musutazu. Su silueta cubría la luna. Los cielos se tornaron rojos, como si el eclipse regresara por voluntad propia. Y declaró, con voz resonante. A partir de hoy, todo aquel que oculte corrupción, será mi enemigo. Sean héroes, políticos, todos caerán ante mí. Era el nacimiento de una nueva era.
No de héroes, sino de juicio. Capítulo 3. La llama que no se apaga. En la sala de guerra subterránea de la Comisión de Seguridad de Héroes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Una enorme pantalla mostraba imágenes en vivo de múltiples zonas destruidas en la región de Kanto. Edificios colapsados, estructuras políticas arrasadas, zonas enteras sin señal. Y en medio de todo, una silueta verde y negra que avanzaba como un dios del castigo. Izuku Midoriya. Tenemos que detenerlo antes de que esto escale a nivel internacional, dijo un héroe de rango S, golpeando la mesa. No, respondió Todoroki Shoto con firmeza. Aún podemos traerlo de vuelta. ¿Traerlo de vuelta? Ese tipo ya no es humano. Todos giraron hacia Bakugo, que se mantenía en silencio, brazos cruzados, mirando la pantalla. Su mirada no mostraba rabia, sino una tristeza resignada. Yo lo conozco, murmuró. Lo vi cambiar desde que perdió a All Might. Lo vi romperse, pero siempre seguía adelante. Ese tipo, ya no es nuestro Deku. Es algo más. ¿Entonces lo eliminamos? No, interrumpió Shoto. Lo confrontamos. Pero primero, lo hablamos. Si hay una chispa de humanidad en él, responderá. Una última operación fue trazada. El escuadrón incluiría a los antiguos compañeros de clase de Izuku. Uraraka, Ida, Kirishima, Momo, todos dispuestos a apostar su alma por rescatar al amigo que una vez creyó que todos podían ser salvados. El encuentro fue en camino, donde una vez cayó All Might. Izuku estaba esperándolos. ¿Vinieron a matarme?, preguntó con una voz profunda, como si hablara con siglos de dolor. Vinimos a traerte de vuelta, dijo Uraraka, con lágrimas en los ojos. No eres un dios, Izuku. Él los miró en silencio. Por un instante, una chispa titiló en sus ojos verdes. Por un instante, el Izuku de siempre pareció regresar. Lo siento, susurró. Pero el mundo no necesita héroes, necesita un verdugo. Y desató el infierno. Capítulo 4. Abismo sin retorno. El cielo se abrió como una herida sangrante. Una explosión de poder nunca antes vista envolvió camino. No fue una pelea. Fue una cacería. Izuku no los mató. A propósito. Quería que entendieran su mensaje. Cada uno de sus antiguos amigos fue derrotado. Uno por uno, con precisión quirúrgica, sin ira, sin odio, con lástima. Como si les estuviera mostrando que él ya no pertenecía a ese mundo. Yo ya hice un pacto, dijo, de pie entre los escombros, su figura envuelta en energía oscura. Y el precio fue mi alma. No pueden salvarme. No deben. Y se fue. Como un eclipse que se apaga lentamente, dejando tras de sí un mundo más frío, más roto. En los días siguientes, Japón declaró estado de emergencia. Izuku fue oficialmente clasificado como nivel rojo Omega, una amenaza global. El Consejo Mundial de Héroes se reunió. Ya no hablamos de detener a un villano, dijo una voz con miedo. Hablamos de detener a un ente. Pero entre sombras, una voz hablaba desde dentro de Izuku, la de ese otro Izuku del multiverso. Ya no susurraba. Ahora hablaba como un igual. ¿Lo ves? Ellos no entienden. Solo tú puedes rehacer este mundo. Y Midoriya, ahora llamado como Dark Specter, continuó su cruzada. Solo. Invencible.